Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde nos estén viendo. Quiero mandar un saludo a todos los miembros de Casa de Oración que nos están sintonizando y a todos aquellos hermanos que nos siguen en los más de 80 países donde escuchan las enseñanzas de Casa de Oración. Hoy continuamos con nuestro tema, nuestra serie Enfrentando tus Gigantes, con el tema número 6, que he titulado Un gigante llamado tentación. Un gigante llamado tentación. Y vamos a tomar un texto de base que está en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La tentación es algo que todos, absolutamente todos, experimentamos. Sí o sí la tentación aparecerá hoy, al rato, mañana y hasta el día que muramos. Pero hay ocasiones en que vemos a esta tentación como un gigante imposible de vencer. Tan enorme es este gigante que hace 3 años le dedicamos toda una serie a la tentación. Es una serie que usted puede mirar, ver en nuestro canal de YouTube, que se llama Enfrentando la Tentación, y le dedicamos 23 temas. O sea, ahí está todo sobre la tentación, pero nunca los temas se pueden agotar en la Biblia. Miren, la palabra griega que se traduce por tentación tiene 2 sentidos en la escritura. Uno es probar, que tiene el propósito de producir algo beneficioso, tiene el propósito de traer efectos beneficiosos en la vida del creyente. Probar aquí es algo diseñado y permitido por Dios. Dios lo planea y lo permite, no para hacernos caer en pecado, de ninguna manera, sino para probar nuestra fe, para que nuestra fe crezca, se purifique, se fortalezca y salgamos fuertes y crezcamos en la fe y seamos gente de fe sólida. Un ejemplo clásico es el de Abraham, cuando en Génesis 22 Dios dice ahí en la escritura: y probó Dios a Abraham. Esa palabra probar es lo que acabo de describir. Y Dios probó a Abraham su fe y le dijo: ese hijo que yo tardé 25 años en darte, ahora ofrécemelo en holocausto. Y fue, digamos, la prueba de fuego en la fe de Abraham. El otro sentido de la palabra que aparece en el griego es incitar. La palabra tentación es incitar, pero tiene la cualidad de incitar, pero para hacer lo malo delante de Dios, para violentar sus mandamientos y que tú tropieces y te alejes del Señor. Ese es el propósito de la tentación en este punto, y es aquí donde yo me quiero enfocar en este segundo significado de la palabra tentación. Bien, por lo menos la Biblia nos muestra 3 fuentes donde se genera la tentación. La número 1 es en Satanás. La Biblia lo llama el tentador. En Mateo 4, versículo 3, habla de cuando Jesús fue al desierto y Satanás lo tentó para que satisfaciera sus necesidades físicas. Y dice en Mateo 4:3, Jesús había ayunado y tenía hambre, y vino a él el tentador. Siempre el tentador, Satanás, va a venir para hacerte tropezar, siempre.
Vino él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús supo cómo contrarrestar la tentación de Satanás, y él le contestó: no solo de pan vivirá el hombre. Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. El apóstol Pedro, que vivió en carne propia las tentaciones y cómo en algunas ocasiones tropezó, él nos dice algo acerca del tentador en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, refiriéndose a Satanás, dice: sed sobrios, que significa estar en sus 5 sentidos, y velad, significa estar alertas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar en los 5 sentidos y estar alertas? Porque vuestro adversario, el diablo, que es el tentador, es el adversario de nuestra alma, anda, dice, como león rugiente, como león, o sea, no es un león. La Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá, y el león, pues, este animal de la selva representa, como rey de la selva, representa majestuosidad, y Jesús es rey, y Satanás quiere serlo, pero jamás podrá. Por eso dice como león, como algo semejante a un león, pero no es león. Como león rugiente, sin embargo, dice Pablo, ahí anda alrededor buscando quien no está sobrio, quien anda en sus emociones o en la carne y no está alerta, no está velando, anda alrededor buscando a quien devorar. Después Pedro dice: al cual resistir firmes en la fe. Esa es la primera fuente de tentación. La segunda somos nosotros mismos. En Santiago capítulo 1 versículo 13, en la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice así: cuando uno tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios. Aquí el sentido de tentar es para hacer lo malo. Dice: Él, o sea Dios, no tiene nada que ver con el mal y no tienta a nadie para que peque. Hay alguna enseñanza por allí que asegura que Dios planeó todo, inclusive propició que la tentación de la serpiente con Eva, o sea que Dios es el autor de todo eso, pero eso es una aberración, porque Dios es santo. Y aquí Santiago lo entendía de esa manera y dice: no, cuando alguno tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios. Él no tiene nada que ver con el mal y no tienta a nadie. Al contrario, dice el versículo 14 en esta versión: cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. En la Reina Valera dice: cuando nuestra concupiscencia se desborda. La concupiscencia son los deseos, las pasiones que están en nosotros. Por ejemplo, tenemos necesidad básica de comer y deseamos comer, queremos vestirnos, queremos tener para sufragar los gastos para la familia, pero ese es un deseo que se puede desbordar cayendo en la codicia, y eso ya es de nuestra propia concupiscencia, o sea que nuestros deseos y pasiones se desbordan, ¿sí? Y somos fuente, se origina en nosotros por la naturaleza caída que tenemos. Con esa tendencia es el mal. Por eso la Biblia habla de tener dominio sobre nuestras emociones, sobre lo que hablamos, sobre lo que pensamos, sobre lo que deseamos, etcétera, etcétera. Y la tercera fuente de tentación son las cosas que el mundo ofrece. El mundo se entiende como el sistema de vida que vive la gente que no conoce a Dios, que están alejados de Dios. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 6, el apóstol aquí nos describe esta otra fuente de tentación. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, todo lo que hay se refiere a lo que viene a continuación, porque no todo lo que hay en el mundo es malo, ¿no? O sea, este micrófono pues es bueno para amplificar la voz, pero si
Si Chuy García quisiera 50 micrófonos, pues no, ¿verdad? Ahí ya sería algo desbordado. ¿Para qué queremos 50 micrófonos? Pero bueno, 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y luego empieza a describirlo, los deseos de la carne. Ahora, ¿cuáles son los deseos de la carne? Inmoralidad, pleitos, celos, borracheras, todo lo que Pablo describe en Gálatas y en Efesios acerca de las obras de la carne. Esos son los deseos de la carne. Y para nosotros, o a nosotros, se nos instruye a controlar esos deseos que están ahí latentes, y que Satanás, al saberlo, y que nuestra carne, que también genera tentación, que estemos alertas, porque podemos ser devorados. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo lo que vean nuestros ojos que provoque que la concupiscencia o los deseos, a veces son legítimos, puramente humanos, se desbordan, entonces ya se cae en la concupiscencia. Los deseos de los ojos, todo aquello, por ejemplo, está bien tener pues un par de zapatos, 2 o 3 pares de zapatos, pero 500 pares de zapatos, algo anda allí raro. Es como que los deseos de los ojos, lo que ve, y puedo poner muchos ejemplos, los deseos de los ojos. ¿Se acuerdan de Eva cuando Satanás le muestra aquel fruto? Y dice, cuando vio el fruto que era delicioso y agradable. O sea, tenemos que cuidar mucho lo que vemos, tenemos que cuidar mucho lo que deseamos. Hay cosas legítimas que podemos desear, pero cuando se desborda, se puede caer en los excesos, y ahí es donde se presenta la tentación precisamente. Y luego un tercer punto, dice Juan, y la vanagloria de la vida. ¿Cómo puede ser el deseo de fama, de ser reconocidos, el deseo de que te aplaudan, etcétera, etcétera? Bueno, según Juan, todo esto está en el mundo, lo produce el mundo, o la gente que vive en el mundo, está ahí latente. Dice, todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces ahí vemos, por eso la Biblia habla de que ya no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Cuando dice ya no somos del mundo, se refiere a que ya no vivimos la clase de vida que vive la gente que no conoce a Cristo. Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo irlandés, murió a fines del siglo XIX. Él, entre una de sus obras más famosas, o la más famosa quizás, es aquella obra que se titula El retrato de Dorian Gray. Este señor, Oscar Wilde, famosísimo, dijo en una ocasión lo siguiente. Escuchen lo que dijo: todos los deseos que tenemos y que nos esforzamos por estrangularlos, estos se multiplican en la mente y nos envenenan la mente. Que el cuerpo peque, dice, y así habrá librado su pecado. Fíjense lo que dice. Porque tal acción, o sea, pecar, es un modo de purificación. Después no queda nada, solo el recuerdo de un placer o el goce de un remordimiento. Continúa diciendo, la única manera de librarse de la tentación es sucumbir a ella. Si resistes la tentación, tu alma se va a enfermar de deseo. Yo, dijo Oscar Wilde, yo logro resistirlo todo, menos la tentación. Bueno, él se refería a su homosexualidad. A pesar de ser un hombre casado, con 2 hijos, dice su biografía que Oscar Wilde se paseaba con sus amantes muy jóvenes, más jóvenes que él,
casi niños, jovencitos. Se paseaba con sus amantes a plena luz del día, se jactaba de ser un sodomita, así lo decía él, sin recato alguno. Bueno, en una ocasión el padre de uno de estos jóvenes amantes de Oscar Wilde lo metió a la cárcel por 2 años. Cuando él salió, él había vivido una vida de lujos, porque él ganó mucho dinero, era inmensamente rico por sus obras que eran muy bien aceptadas. Y después de haber vivido con lujos, pues su vida se vino abajo totalmente. Murió en la miseria, en un cuartucho de un hotel maloliente a los 46 años, muy joven. La tentación lo mató. Le sucedió lo que dice aquella frase de un cantautor que en alguna ocasión, o antes de ser cristiano, yo escuchaba, que dice: pruébame, dijo el veneno. Y Oscar Wilde lo probó y lo mató. Por otro lado, Alejandro Dumas, que fue un novelista, dramaturgo, nada más que este fue francés, fue contemporáneo de Oscar Wilde, pocos años atrás, pero ahí más o menos, del mismo tiempo. Este hombre, Alejandro Dumas, es el que escribió obras muy conocidas como Los Tres Mosqueteros. ¿Quién no ha leído o visto película? Y El Conde de Montecristo. Bueno, este hombre, a contrario de Oscar Wilde, dijo lo siguiente, refiriéndose a la tentación, quizá como contradiciendo, no lo puedo saber, pero ahí está en sus obras escrito. Y él dijo lo siguiente: cuando el diablo se mezcla en los asuntos humanos para arruinar a una persona y hasta trastornar todo un imperio, es muy extraño, dice, que no halle de manera inmediata a algún miserable al que le sople una palabra al oído, y casi de inmediato se pone a hacer la tarea de destruir. Él hablaba de la tentación para calumniar, la tentación para murmurar o mentir a otros. Bueno, eso fue lo que le sucedió a los israelitas. Cayeron en la tentación de manera constante. Ellos murmuraron, se quejaron, cometieron inmoralidad, entraron en la idolatría, etcétera, etcétera. La rebelión los llevó a la desobediencia. La desobediencia dañó su fe, que se anuló, y cayeron en la incredulidad. Todo esto los debilitó y fueron vencidos fácilmente por el gigante de la tentación. Y conocemos la historia, la hemos citado en las últimas reuniones. Hoy vamos a tocar otro punto muy interesante, porque Pablo habló de este tema con los corintios. Algo estaba pasando en la iglesia de los corintios, o con los miembros de la congregación en Corinto. Algunos de la iglesia en Corinto estaban pensando, de alguna manera les entró el pensamiento, ya saben de quién, del tentador, y luego de ellos mismos, y luego lo que les ofrecía la ciudad en ese entonces, donde había más perversión de inmoralidad, que era Grecia, Corinto. Y ellos estaban pensando que no les pasaría nada si seguían pecando indiscriminadamente. Pues ya soy salvo, pero pues está la carne y pues no se puede contra ella, decían. Ellos pensaban que podían caer de manera constante en la tentación sin tener consecuencias. Y Pablo les hizo una serie de advertencias que vamos nosotros a tocar en esta enseñanza. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Les dijo Pablo: porque no quiero, o sea, no es mi deseo, y era el deseo de Dios. Dios tampoco quiere. Y los hombres y las mujeres de Dios tampoco quieren. Y Pablo decía: porque no quiero, hermanos. El mensaje está dirigido
a creyentes, a creyentes. No quiero, hermanos, que ignoréis. Aquí la palabra ignorar en el griego tiene la idea de dejar de entender, es decir, podemos leerlo de esta manera: porque no quiero, hermanos, que dejen de entender. Por favor, entiendan lo que les voy a explicar enseguida. No me vengan con cosas de que la carne es débil y que no, porque ustedes ya se han vuelto muy licenciosos. Aún porque ustedes ven el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, el capítulo que sigue de lo que estamos leyendo habla de la Santa Cena. Y Pablo les dice: no, ustedes se ponen a tomar la Santa Cena y se emborrachan, se pelean, dice, algunos ya hasta se murieron por no tomar en cuenta y no discernir al Señor, porque pecan y hacen todo lo que quieren y dicen: no, ya somos salvos, ya no pasa nada. No. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoren. Lo que Pablo quiere aquí es, o quería cuando escribió esto, es en primera instancia que los corintios aprendieran en cabeza ajena. ¿Han oído ese dicho, no? Lo hemos oído. Aprendieran de los errores de los israelitas del tiempo de Moisés y de las victorias de los que tuvieron esa fe sólida para enfrentar a los gigantes y vencerlos. Fíjense que constantemente yo me encuentro con un dicho en los jóvenes de hoy, y hace 2 días hablaba con una joven de aquí de la congregación, porque salió en su comentario. Algo dijo y dije: no, eso que está diciendo no está bien. Entonces yo le dije: oye, ¿te puedo hacer una observación? Me dijo: claro, pastor. Le dije: mira, lo que tú estás diciendo está errado, está equivocado. ¿Y saben cómo me contestó? Bueno, déjeme equivocarme. Ese es un dicho que los jóvenes de hoy dicen muy continuamente: yo tengo el derecho a equivocarme, como diciendo: no me diga nada, yo tengo el derecho a equivocarme. Me dijo: órale, eso lo he escuchado un montón de veces, pero no es muy sabio esa filosofía, tengo el derecho a equivocarme. ¿Por qué? Porque podemos aprender de las experiencias ajenas. No tenemos por qué caer en lo mismo que caen todos los jóvenes para entonces, o muchos jóvenes, para entonces decir: ay, ya aprendí, ay, me dolió, ay, se destruyó mi vida, ay, pero ya aprendí. No, la idea de Pablo es que no repitieran lo que los israelitas hicieron en el desierto. Retomo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, se refiere a la generación de israelitas del tiempo de Moisés, ¿sí? Lo que les pasó a ellos, lo que Pablo está haciendo es tomándolo como una ilustración, se la presenta a los corintios, pero es una ilustración que nos atañe a nosotros también. Para aquellos que se sienten seguros de su salvación, yo me siento seguro de su salvación, porque la salvación en Cristo es segura, o sea, es completa, total, no le falta nada, ni le sobra nada. Sin embargo, algunos aseguran y hasta toman textos de que hagan lo que hagan, incluyendo el suicidio. No, pues es que mi fe no se basa en lo que yo hago, sino que en lo que Él hizo por mí. Sí, pero ¿qué vas a hacer con lo que te dio? Esa es la idea de Pablo en su mente cuando les pone el ejemplo de los corintios, de los israelitas a los corintios, ¿sí? Para que no hagan lo que los israelitas hicieron, pensando que como eran el pueblo elegido de Dios, no les iba a pasar nada. Y ya vemos que sí les pasó. Bueno, retomo el versículo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, y yo subrayo ahí la palabra todos, porque en los siguientes 4 versículos, lo nombra la palabra todos varias veces. Todos estuvieron bajo la nube que los seguía en el desierto y les
proveía de sombra, y todos, o sea, habla del cuidado del Señor sobre su pueblo, y todos, dice, pasaron el mar, refiriéndose al Mar Rojo, que se entiende como todos fueron salvos del faraón que los perseguía, y todos experimentaron la salvación después de haber pasado el Mar Rojo. Dice el versículo 2, y todos los que estaban allí con Moisés, para que vean, ellos no eran ateos, ellos creían, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La palabra bautizados aquí es metafórica, obviamente, significa sumergirse. Es decir, todos en Moisés fueron bautizados en la nube, o sea, en el cuidado de Dios era para todos. El rescate de Egipto, la salvación de las cadenas del faraón fue para todos. Eso significa que fueron bautizados, y Moisés como su líder. En el caso de nosotros, Jesús es nuestro líder, es nuestro guía, el que nos cubre es la nube, y estamos bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo, y los que estamos en Cristo hemos experimentado la salvación. Versículo 3, y todos, refiriéndose a los mismos, comieron el mismo alimento espiritual. Aquí se refiere al maná, y Jesús dijo que Él era el pan que había descendido del cielo. Y aquí Pablo dice que ese alimento espiritual era Cristo. Todos comieron. Está hablando de creyentes que gustaron del don celestial, que participaron de los poderes del siglo venidero, que gustaron de la venida del Señor. Más claro no puede ser. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Como decir, todos los que han estado aquí o están aquí en Casa de Oración, o son de Casa de Oración, al menos como congregación, todos han comido de Cristo, que es la palabra, es el alimento espiritual. Versículo 4, y todos, vuelve a repetir, ninguno quedó excluido, y todos bebieron la misma bebida espiritual, refiriéndose a aquel acontecimiento cuando salió agua de la roca y todos bebieron, y la roca era Cristo, dice más adelante. Y Pablo dice que esa agua era una bebida espiritual. Bueno, ahora nosotros bebemos esa bebida espiritual, el agua de la vida, que es la palabra de Dios, ya nos es revelada en los evangelios, en el mensaje de Jesús. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Este es lenguaje no literal, o sea, no había una piedra que los seguía por donde ellos iban, ¿no? Entonces, se entiende que era Cristo de manera espiritual, y la roca que les proveía esa agua, esa bebida espiritual, era Cristo. Ya Pablo le aplica la alegoría de que esa piedra era Cristo. Entonces ellos participaron de Cristo. Versículo 5, fíjate, pon atención lo que dice. Pero de los más de ellos, una versión dice, pero muchos de ellos, no todos, aquí ya no todos, sino algunos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos de los más de ellos no se agradó Dios? ¿Quiénes son? Aquellos que cuando fueron los 12 espías a supervisar la tierra y regresaron, 10 de ellos hablaron mal de la tierra prometida. Bueno, dijeron, aquí están unas uvas impresionantes, pero hay unos gigantes que no podemos con ellos. Y la gente les creyó a esos 10. De esos no se agradó Dios, se agradó nada más de Josué y de Caleb. Ya hemos visto esa historia. Entonces, cuando dice de los más de ellos no se agradó Dios, son esos, esa generación del tiempo de Moisés. Por lo cual, ¿qué sucedió? No les pasó nada, ¿verdad? Dios los amaba, y habiendo probado de Cristo. A mí me sorprende tanto lo que hoy muchos cristianos dicen, que han llegado al grado de decir, oiga, y si un cristiano se suicida, no, pues se va al cielo. Oye, pero ¿por qué dices eso?
No, pues es que estamos seguros en Cristo y la salvación es segura. Es segura, pero también se puede apostatar de la fe. Es un acto deliberado y abandonar la roca espiritual, la bebida espiritual, la comida espiritual. Entonces vemos que sí hubo consecuencias. ¿Qué les sucedió? Quedaron postrados en el desierto. Una versión dice, quedaron sus cuerpos tirados en el desierto, muertos. Sí hubo consecuencias. Entonces, esa amonestación que Pablo le hizo a los corintios sigue vigente para todos aquellos que juguetean. Dicen, que ahorita nos arrepentimos. Ahora fíjate el versículo 6. Mas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acaba de narrar. Sucedieron, acontecieron, eso es un hecho histórico, como ejemplos para nosotros. Aquí nosotros es Pablo y los corintios. ¿Estamos? O sea, les está poniendo el ejemplo. Eso que sucedió son ejemplos para nosotros, dice Pablo. Ahora yo quiero mencionar algo que encontré mientras escudriñaba con la palabra ejemplos. La palabra griega que se traduce por ejemplo o ejemplos, tupos es la palabra, se traduce literalmente dejar marcado con un golpe. Por ejemplo, cuando alguien se pelea o a la malagueña, como decimos acá en México, le da un golpe a una persona en un ojo, lo deja marcado, ¿no es cierto? Se le pone morado, se le hincha o le hace una herida y le sangra. Ok. Significa aquí dejar marcado con un golpe. Lo que Pablo está diciendo, el golpe fatal que ellos recibieron dejó marcada a esa generación. ¿Cuál fue ese golpe? Cayeron en la tentación de una manera muy fácil, teniendo todo a su favor, el gigante de gigantes detrás de ellos y con ellos decidieron rechazar y se rebelaban contra Dios. Entonces, esas cosas que les sucedieron a ellos dejaron algo marcado en la historia de que no podemos repetirla. Por eso la preocupación de aquellos que aseguran que no pasa nada, que al cabo Dios es amor. Sí es amor, pero también es un Dios que no tiene por inocente al culpable, que es un Dios santo y un Dios justo. Aquí vemos que hay ejemplos que persuaden, pero también hay ejemplos que disuaden. Hay ejemplos que, por ejemplo, Pablo cuando le dijo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, es la misma palabra tupos. O sea, lo que está diciendo Pablo a Timoteo es, tienes que dejarles una huella en los que te escuchan, en fe, amor, espíritu, fe, pureza, etcétera, etcétera. Tienes que dejarlos marcados. Y Timoteo debía de ser un ejemplo que persuade a seguir a Dios. Pero hay ejemplos que disuaden, y Pablo utiliza aquí el mal ejemplo de los israelitas de la generación de Moisés para disuadirlos de que caigan en lo mismo. Retomo el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea, repito, en este caso allí Pablo y los corintios, pero luego añade al final del texto, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjate, este mismo versículo, Corintios 10:6, en la versión en lenguaje actual lo traduce de esta manera: de esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. O sea, experimentar en carne ajena. No tengo por qué
déjeme el derecho de equivocarme. No, mejor escucha el consejo y síguelo. Y deja esa filosofía que yo tengo el derecho de equivocarme. Bueno, no es ni derecho, es algo que ya está implícito. No es un derecho equivocarse, es propio de la naturaleza humana, pero el Señor a eso vino también, ayudarnos a que nos equivoquemos menos, por el amor de Dios. Bueno, sigo leyendo. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos, ¿no? Ahora, enseguida, en el versículo 7, Pablo menciona 4 tentaciones específicas en las que cayeron los israelitas. Para ellos eran unos gigantotes invencibles, y cada rato y para nosotros debemos cuidarnos de esto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Ni seáis idólatras, dice, como algunos de ellos. Fíjate que dice algunos, no dice todos. Todos pasaron por el mar, todos bebieron, comieron la bebida y la comida espiritual, pero dice aquí, no sean idólatras, como algunos de ellos. Se refiere cuando hicieron el becerro de oro. Hicieron a un lado a Dios, se pusieron a adorar un ídolo, un becerro de oro que Moisés les había fabricado. Y dice Pablo, no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, y se refiere a la historia del Éxodo. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí habla de que hicieron fiesta alrededor del becerro de oro y cayeron en una vil idolatría. Aquí la frase se levantó a jugar, si ustedes lo estudian en el hebreo, tiene una implicación de brincar, de danzar, pero de una manera alocada, no en un orden, y hasta con movimientos sexuales o sensuales, mejor dicho, provocativos, sin recato alguno. Se empezaron a contorsionar de una manera muy desagradable. Alguno puede decir, no, pues yo ya salí de la idolatría, hermano. Yo cuando conocí al Señor ya salí de la idolatría. Pero déjeme decirle, si la Biblia, ¿qué es un ídolo primero? Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Cristo. Eso es idolatría. Y hay muchas maneras de caer en la idolatría. Por ejemplo, la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Es poner al Dios dinero en el lugar que le corresponde al Dios verdadero. Entonces, alguien puede decir, yo soy un creyente, pero si es un codicioso, un avaricioso, es un idólatra. ¿Y qué me dice de algo que yo viví y que he compartido en otras ocasiones? De aquel evento que estuvimos en Sudamérica y que al llegar, esto me sucedió cuando pues, andábamos en la farándula cristiana. Bueno, yo seguía a Chuy García. Y llegamos a un estadio donde iba a ser una reunión, y la gente cuando nos vio nos gritaba y nos hacía así. Los que estaban cerca de nosotros nos tocaban y literalmente se untaban así. Yo les lo he contado una buena cantidad de veces. Nos agarraban y luego se untaban. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es idolatría. En ese mismo evento, por ahí acaban de subir un video, eso fue en los años 90, hace muchos años. Ahí mismo yo dije algo al respecto. Ya ni me acordaba de lo que yo había dicho allí. Pero en una ocasión, fíjese, escuché un testimonio aterrador. Pues un hermano le dan, en una iglesia que yo andaba por allí visitando, le dan el espacio para que testifique. Y vean lo que testificó. Dice, hermanos, fui a un concierto, al concierto de la semana pasada. Dice,
Y miren, hermanos, yo estaba ya pues, lejos de la plataforma, pero yo le dije: Señor, dame el privilegio de estar cerca allí. Como pude, me acerqué porque había un gentío enorme allí. ¿Y qué creen, hermanos? Logré acercarme con el hermano, no lo voy a mencionar, porque no tiene caso, ¿para qué? Dice, y logré ponerme enfrente de él, y logré, hermanos, miren, y traía su Biblia. Dice, puso su firma en mi Biblia, hermanos, y todos, yo dije, no es posible, qué testimonio, ¿no? Bueno, yo dije, híjole, ¿qué hago, Señor? ¿Digo algo ahorita que predique o qué? No, cállate, me dijo, no te van a hacer caso. Bueno, no dije nada. Pero después un hermano que estuvo ahí en esa reunión me escribió y me dijo, ¿qué cree, hermano? ¿Qué pasó durante la semana? Yo llegué a mi casa y me escribió como el sábado. Me dice, ¿qué es lo que pasó en mi casa? En mi casa, en la iglesia, dice. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda del hermano ese que le firmaron, el cantante este famosísimo, su Biblia? Se la robaron. Entraron a su casa y se la robaron. Y pues la policía fue lo único que se robaron, pero pues el hermano fue y puso la denuncia porque pues era un tesoro para él, la firma, no la Biblia, la firma del cantante cristiano. La policía investigó y agarraron al ladrón, era un hermano de la congregación. No me diga que eso no es idolatría, por favor. Vil idolatría que hace que el corazón de un cristiano se perturbe de la idolatría que hay entre nosotros. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Y el que diga que no existe esto, porque está ciego. Y Pablo dice, no sean idólatras como algunos. Y yo no estoy diciendo que todos los cristianos son idólatras, algunos sí. Dice el versículo 8, ni forniquemos. O sea, fíjate, la idolatría los llevó a relaciones sexuales ilícitas, porque fue en ese mismo acontecimiento. Ni forniquemos, o sea, inmoralidad de tipo sexual. Como algunos de ellos, no todos, fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahí cayó el juicio de Dios sobre 23,000 israelitas que habían probado la bebida espiritual, habían comido la bebida espiritual, habían caminado bajo la nube que era Cristo. Y sí pasó algo, se murieron de manera, si usted quiere más la historia, está en Éxodo, búsquela. ¿Por qué dicen ni forniquemos? Porque los corintios ellos vivían en una ciudad donde había templos paganos y ellos participaban de esa idolatría, pero resulta que la historia nos asegura que en esos templos paganos de la diosa Afrodita, etcétera, había prostitutas y prostitutos, que los que iban a adorar esos dioses falsos tenían relaciones. Era una cosa indescriptible, vergonzosa. Y ellos, acostumbrados a participar, bueno, y ahora ya estaban en Cristo y dicen, bueno, pero pues es que el cuerpo, porque había filosofías ya de algunos griegos, de algunos filósofos griegos que aseguraban que pues lo que importa es el espíritu, la carne pues esa es débil y esa hay que pues satisfacerla para que, y el que peque o el que tenga relaciones sexuales aunque sean ilícitas, pues no pasa nada, porque el cuerpo pues se muere y se hace polvo. Y Pablo dice, no, están muy equivocados. Y luego dice en el versículo 9, ni tentemos al Señor. Aquí tentar es provocar. Se refiere a la provocación en el desierto cuando le decían a Dios, a ver, ¿acaso Moisés, Dios puede poner mesa en el desierto? A ver, que nos demuestre. Y provocaron a Dios. Y la Biblia lo pone como tentaciones. Dice, como también algunos de ellos le tentaron, o sea, lo probaron, lo desafiaron
y perecieron por la serpiente. Ven que sí pasan cosas. Yo le hago un llamado a los jóvenes y más a los de casa de oración. Muy serio llamado. Sí pasa, jóvenes. No permitan que el tentador venga y les susurre al oído por la boca de algunos jóvenes que se digan cristianos y usan drogas y se emborrachan y tienen relaciones sexuales y tocan en los grupos de alabanza. Y tú te quieres poner así como, oye, no, pero eso no está bien. No, ¿cómo no? Mira, aquí estamos. Dios es amor, no pasa nada. Sí pasa, y mucho. Perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí es una alusión a Coré, cuando murmuró contra Moisés. Datán y Abiram cuando se levantaban, la misma María, hermana de Moisés, cuando se levantó contra Moisés, se llenó de lepra. Sí pasa, hermanos, por el amor de Dios. Y estas cosas se escribieron como ejemplos para nosotros. Dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron a esa generación, le sucedieron como ejemplo, o sea, un ejemplo del cual yo los quiero disuadir, decía Pablo a los corintios. Les quiero advertir, aprendan en cabeza ajena con el mal ejemplo de la generación de Moisés. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. Ahí está en el Éxodo, en el Pentateuco, quedaron escritas. Y están escritas para amonestarnos, para llamarnos la atención, para advertirnos, dice Pablo, a nosotros. Aquí nosotros es Pablo y los corintios. Pero luego añade, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ahí nos incluye a nosotros, porque estamos en los fines de los siglos. Entonces, por favor, cristianos, por favor, no se dejen engañar por el tentador y de nuestras propias concupiscencias, pedirle al Señor que nos ayude a controlarlas y a dominarlas. Si ustedes se fijan, lo que Pablo acaba de decir, no practicar idolatría, no fornicar, no tentar a Dios, no murmurar, están en tiempo presente. Ni forniquemos, ni murmuremos, ni no seáis idólatras, tiempo presente. En el griego implica una acción continua, es decir, que tanto a los israelitas, a los corintios y a nosotros se nos advierte para que no caigamos en estas tentaciones. O si alguno se tropieza, no salga con que no pasa nada. Eso es lo que Pablo está diciendo, y está describiendo y está diciendo, es palabra de Dios, está escrito, sí les pasó y mucho. Y fíjate cómo en el versículo 12 Pablo sigue avanzando en su amonestación a los corintios y les dice, así que, esa frase, así que, significa, por consecuencia, corintios, por el amor de Dios, entiendan, no se dejen engañar por las filosofías de los hombres, por las cosas del mundo, por sus propios pensamientos. Y a lo mejor ven estas cosas, las tentaciones como grandes gigantes invencibles y no pueden. No, sí pueden. Y Pablo les dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Saben por qué dijo eso? Porque algunos que pensaban que podían seguir pecando y cayendo y murmurando, haciendo lo que cualquier pagano hace,
Dice, y si alguno piensa que está firme, dice, no, pues Cristo murió por mí. Pues sí, sí murió por ti. No, ya no me pasa nada porque yo, dice, mire que no caiga. El que piensa que puede seguir cayendo y cayendo y cayendo en las mismas tentaciones una y otra vez, pensando que no le pasará nada, cuidado. El que piensa estar firme, mire que no caiga, porque puedes quedar postrado a las puertas de la tierra prometida. Y no es cuestión de la salvación de Cristo, es cuestión de que te dejaste llevar por tus pasiones y deseos. Algunos, como Oscar Wilde, argumentarán que no pueden resistir la tentación. No, yo soy como Oscar Wilde. Pero Pablo todavía no termina. Veamos el versículo 13, que es el texto de inicio. Versículo 13. Miren, Corintios, dice, ustedes que argumentan todo eso, les voy a decir algo. No os ha sobrevenido ni una sola tentación que no sea humana. ¿Qué les parece ese texto? O sea, no, es que no puedo, es que está grandotota, es que es invencible, es que cada vez que se me presenta allí, no puedo decir que no. Es irresistible la tentación. Como una vez un muchacho de aquí de la congregación, hace algunos años me comentaba, ay pastor, dice, yo soy bien fornicario. Ay, híjole. O sea, me la soltó así, yo soy bien fornicario. Dije, oye, pero a ver, ¿cómo? ¿Eres cristiano? Sí, claro, yo soy cristiano, pero no puedo dejar de fornicar. Pero, a ver, ¿de qué me estás hablando? No, pues es que las chavas de ahora pues son muy libertinas y pues es mi debilidad. No puedo resistirme. Amo a las mujeres. Le dije, a ver, hazte para acá, porque estaba hablando un poco fuerte, estábamos por allí. Y me agarré un tiempo para explicarle aquí de los Corintios. No os ha sobrevenido. En el griego se puede traducir como no os ha sorprendido o acontecido. No. Ninguna tentación, ni una sola que no sea humana. En la versión al día, la frase que no sea humana significa que no sea común al género humano. En la versión lenguaje sencilla dice que otros no hayan tenido. O sea, en todos los seres humanos experimentamos las tentaciones. Unos de una manera, otros de otra. Para alguien, la inmoralidad, la fornicación puede ser la tentación, como este muchacho que les decía, que era irresistible para él, que no podía decir que no, porque ¿a quién le dan pan que llore? Otros puede ser el mentir, otros el robar, otros el comer. Por más que quieren meterse a dieta, siempre caen en la tentación. O sea, no les pueden poner un pozole, pero luego lo caen. Es que es irresistible. Y menos el que hacen en la Doña Chola de la esquina. Ahora fíjate lo que dice en la segunda parte del versículo 13. O sea, la Biblia dice, sí hay tentaciones, pero dice el Señor, pero quiero explicarles por boca de Pablo. Pero yo soy fiel, dice el Señor. Pablo lo escribe, pero fiel es Dios. Escuchen bien con atención, cristianos. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Están entendiendo lo que yo al leer? Para los que dicen que es irresistible la tentación. No. En la versión del lenguaje actual dice, Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas o más de lo que podemos resistir. Y aquí está la provisión de Dios. Por eso nadie puede decir
que ese gigante de la tentación es invencible, al menos para los cristianos, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dará? La salida, para que podáis resistir. Ahora, la pregunta aquí sería la siguiente: ¿podemos entonces vencer la tentación a la que muchas veces vemos como un gigante invencible? La respuesta contundente es sí. Según la Biblia, sí. Porque se nos va a presentar, pero Dios siempre nos va a dar una puerta de escape. Siempre. ¿Cuántos sufrimientos, hermanos, nos ahorraríamos con una sola abstinencia, con una sola vez que digamos no, con firmeza, a esa voz de la tentación seductora? Que cada quien sabe cuáles son sus demonios que se le aparecen. Un sabio dijo lo siguiente, interesante, ¿no? Dijo: la cobardía es una virtud cuando se trata de enfrentar la tentación. Yo cuando leí esa frase dije, a ver, porque en esto de la lectura hay que leer con aplicación, ¿no? Entonces, a ver, la cobardía es una virtud, caray, ahí como que choca con la Biblia, porque dice que los cobardes se van a ir al infierno. Pero miren lo que dice, tiene su punto, ahí va. La cobardía, dijo este hombre, es una virtud cuando se trata de enfrentar la tentación. ¿A qué se refería? Este hombre, pienso, se refería a la tentación como un gigante tan grande y tan imponente al cual no lo puedes enfrentar cara a cara porque te hace pedazos. O sea, no lo vas a poder enfrentar como David lo hizo con Goliat. Este gigante de la tentación no lo puedes enfrentar como Josafat enfrentó al ejército gigantesco aquel. No, a este gigante de la tentación, aquí sí se va a hacer cobarde. ¿Qué es lo que hace un cobarde? Huye. Y eso es lo que dice precisamente la Biblia. Dice el versículo 14 Pablo: por tanto, amados míos, huid. O sea, córrele, corre. Mira, este es cuando la tentación no la enfrentas así, híjole, pues es que yo soy bien bailarín y me gusta tomar y entonces voy a ir ahí a los santos y me voy a parar ahí en los santos y va a estar el chun y ese es mi. Entonces yo me le voy y hasta que lo venza, no, vas a terminar bailándole y tomándole. ¿Cuántos no han caído en eso? Oye, ¿qué haces ahí? No, pues no hago nada, yo voy con mis amigos y ellos están tomando y están diciendo, por favor, o sea, ¿quién se mete a una mina de carbón y no sale tiznado? ¿Quién no se acerca a un fuego y no sale quemado? Pues, por favor. No, a la tentación, fíjate, aquí Pablo dice, huid de la idolatría. Y hay una tentación a idolatrizar al pastor, al cantante, cosas. Huye, sal, o sea, está la tentación, date la media vuelta y sal corriendo. Fíjate, en 1 Corintios también, pero en el capítulo 6, versículo 18, Pablo dice, huid de la fornicación, huid. ¿Cómo que a quién le dan pan que llore? Y ahí está la muchacha descocada y ahí está sin escrúpulos. Y aún puede ser cristiana, insinuándote. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a enfrentar ese gigante? No, te va a vencer. Mira, vamos a hablar tú y yo, a discutir este asunto, pero vamos a un lugar solos. Bueno, pero no voy a hacer nada, No, muchacho o varón, no. En ese momento dile, ¿sabes qué? Ahí nos vemos y sal corriendo. Sé un cobarde allí, sí. Huí, dice, de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y en el mismo Corintios, Pablo dijo, somos templos del Espíritu Santo, y el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios, ¿qué dice? Lo destruirá. Entonces, por favor, no digan que no pasa nada. A Timoteo, en 2 Timoteo 2:22 le dijo, huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. El Señor, por medio de Santiago, el apóstol, dijo en su carta, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hablando de todo tipo de tentación, pero en el caso de la inmoralidad, la idolatría, esos pecados no los puedes enfrentar así, a ver, órale, vamos a ver de cómo nos toca, no, porque te va a ganar. A esos tienes que salir corriendo. Génesis 39:1, en la versión en lenguaje actual. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Vamos a leerlo en esta versión, está muy interesante. José, el hijo de Jacob, dice allí en el versículo 1: los ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Acuérdense que sus hermanos lo vendieron. Un egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia de Faraón, lo compró. Versículo 2: el Señor estaba con José y lo convirtió en un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio, Potifar, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. O sea, él siendo un pagano iba bien por causa de José. Dios bendecía su trabajo y la hacienda de Potifar, y él, todo lo que se multiplicaba, y Dios lo bendecía por causa de José, dice la Reina Valera. Dice el versículo 3 en esta versión: quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. Versículo 4: José complacía a su amo, y este permitió que José se convirtiera en su asistente personal. Lo puso a cargo de la casa y todas sus otras posesiones. Lo puso como el mayordomo. El Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones. Aquí hay un principio: todos los que son empleados pueden ser de bendición para su patrón, y los patrones pues van a querer un José ahí, ¿no? Es obvio. Y luego sigue diciendo el versículo 5: el Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Eso es notable, totalmente. Pero no se dio nada más así. Sigamos leyendo. Versículo 6: entonces entregó todo a cargo de José y no prestaba atención a nada que no fuera la comida que él mismo consumía. Y mira lo que dice aquí: José era un hombre muy apuesto y de buena figura. Hay una versión que dice: y José era un hombre muy guapo. Así lo traduce. Nombre apuesto, pues es un nombre bien parecido. José era un hombre muy apuesto y de buena figura. Versículo 7: un tiempo después, la esposa de su amo comenzó a fijarse en José y le dijo un día: acuéstate conmigo. Así, sin decir aguaba. Ahora, esto no fue de la noche a la mañana. Aquella mujer sin escrúpulos, adúltera, sin valorar el matrimonio, los hijos que de seguro tenían, su mamá, su papá, no le importó. Y así hay un montón de señoras que no les importa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Comerte ese pan prohibido? ¿O qué vas a hacer? Y la señora así, sin más ni más, le dice: acuéstate conmigo. Fíjate el versículo 8:
pero José se rehusó. En la Reina Valera dice, pero José no quiso. Es un acto de la voluntad. No dijo, ay, Señor, ayúdame. Ay, está bien bonita la señora, Señor, ay, ayúdame, Señor. No. Sigamos leyendo. Estoy en el versículo 8. Pero José se rehusó y le dijo a la esposa de su amo, mire, conmigo y mi señor no tiene nada de qué preocuparse en la casa. Me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara. Él está hablándole de que era un hombre fiel, íntegro, respetuoso. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí, como el encargado. Lo único que me ha negado es a usted. O sea, le está diciendo, mire, me dijo, puedes agarrar la carreta con 4 caballos de pura sangre egipcios, puedes irte a mi casa de campo allí junto al río, comer todo lo que quieras, pero ten cuidado de mi esposa, esa no. Entonces José se lo dice en esta versión, me gusta la claridad de la traducción. Lo único que me ha negado es a usted, porque es su esposa. ¿Cómo puedo yo hacerle a él? Fíjate, empieza a hablar, no, ¿cómo yo le voy a hacer algo a él? O sea, al patrón, a Potifar, algo tan malo, pero luego se fija en Dios, y cometer pecado ante Dios. Le pregunta a la señora esta loca, que no le importaba nada. ¿Cómo yo voy a traicionar a mi amo? Yo no voy a traicionar la confianza que él ha puesto en mí. Yo adoro al Dios del cielo, yo no adoro ídolos, y su palabra está en mi mente y está en mi corazón y gobiernan mis acciones. Ahora, ¿había ahí una tentación, sí o no? Es obvio que sí. Tremenda. Y dice el versículo 10, a pesar de que ella hablaba con él día tras día, esto habla de la insistencia de la tentación, fíjate. Constantemente se te presenta hoy, mañana, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está. Dice, no lo convenció de que se acostara con ella. Aquí es donde hacen falta que los cristianos de hoy tengamos tantas convicciones. Yo me enfatizo con los jóvenes. Hoy son tan lights los jóvenes, son tan livianos, tan ligeros, tan, ay, gloria a Dios, ay, bien. Tú dices, hey, espérate muchacho, ¿qué pasó? No, es que en la iglesia ya no les dice nada. ¿No? En la iglesia, esas no son iglesias. Y pues se burlan de mí porque nos dicen que nosotros aquí en Casa de Dios nos tienen agarrados así. Ay, no vayas acá, no. Ay, Dios. Pues no lo convenció de que se acostara con ella. Pero la tentación no terminó allí. Versículo 11. Un día, cuando José regresó de trabajar a la casa, no había ningún otro esclavo dentro. Entonces ella, que ya lo acechaba, lo agarró de su ropa y le dijo, acuéstate conmigo. ¿Y qué hizo José? Lo que Pablo les dice a los corintios que hicieran. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió, ¿cómo? Huyendo, dice en esta versión. Salió corriendo. Voy a contarles algo que a mí me sucedió hace ya bastantes años. Terminé de predicar, sucedió en el local donde estuvimos ahí enfrente. Entonces siempre la gente al final se acerca para oración o pedir algún consejo, y en la fila estaba una señora, y cuando ya le tocó su turno se me acercó. No les voy a decir lo que me dijo, nomás les voy a decir esto: así como esta señora, así me dijo, sin siquiera saludarme. Entonces yo la miré y volteé hacia alrededor
siempre mi esposa está cerca. Y sí, estaba por ahí. Le dije, espérame tantito, ¿no? Y luego le hace. Entonces me acerco con alguien y le digo, dile a mi esposa, dile a Vicky que venga corriendo, le digo. Y ella no se dio cuenta porque estaba con el rostro hacia acá. Y yo me voy por allá. Entonces ya va y volteé y me ve y le digo, corre, estoy hablando con alguien. Vente, ahorita, le digo. Entonces, pues ella se viene. Entonces ya le digo, mira, es que en el caminito, así le digo, es que me dijo esto esta señora. Entonces, cuando ya me pongo enfrente de ella junto a mi esposa, se sorprendió. Y le digo, ¿me puede repetir lo que me acaba de decir hace un momento? Ay, ¿qué le dije, pastor? Lo que me dijiste. No, yo no dije nada. Y le dice mi esposa, la toca así y le dice, mira, yo entiendo que tú eres una mujer que perdiste a tu marido, pero no le robes el marido a nadie. Y esto no te lo quiero tomar como algo, sí es algo muy desagradable, pero sabes una cosa, necesitas arreglarte con el Señor, porque puedes hacer muchísimo daño. La señora no estaba de mal ver, pero hermanos, el que diga que no es tentado está mintiendo. Todos somos tentados, pero ¿qué vamos a hacer? Lo que hizo José, lo que Pablo le dijo a los corintios que hicieran, huyan. Más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. Huye y refúgiate en el Señor, Él te va a ayudar, Él te va a guardar. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo, refiriéndose a Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. Entonces, ¿a quién vamos a ir? Al Señor. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades humanas, sino en uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, a Él debemos de correr inmediatamente. Cuando te sientas tentado, huye. No te pongas a dialogar allí. José de primera no podía abandonar el trabajo, tenía que estar allí, pero cuando ya vio la cosa tal y como se estaba presentando, dejó la ropa de José ahí y salió medio desnudo porque él se la prefirió eso. Y terminemos orando como Jesús nos enseñó. En la versión en lenguaje actual, Lucas 11:1 dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe o nos ofende. Y mira la oración que dijo Jesús que hiciéramos, y no nos dejes caer en la tentación. Ayúdanos, Señor. Así como aquel hombre dijo, ayuda mi incredulidad. Así como los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Así también, Señor, no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Es en el versículo 5. No nos dejes, Señor. Entonces, si es un gigante la tentación, pero no te pongas a platicar con él, no te pongas a dialogar con él, no quieras hacer las paces con él, ni mucho menos te pongas a darle una trompada, porque nomás te va a aplastar, así como cuando aplastas las hormigas que se suben a tu mesa. No, mejor sal corriendo. Y no importa que digan cobarde, porque la señora esa después fue y le dijo a su esposo, fíjate que José quiso abusar de mí, señora mentirosa. Y luego vendrá la calumnia.
¿Y cómo que quiso? Sí, y mira, aquí tengo su ropa, que ya se había desnudado y quería que me acostara con él. No, José fue a dar a la cárcel. Pero su testimonio delante de Dios quedó en pie. Este es un ejemplo que marca, es un ejemplo que persuade. Y el ejemplo de Pablo a los Corintios